Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Para los que son nuevos por aquí me presento rápido, y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, series turcas, actores y actrices, chismes, noticias, todo lo que nos encanta. Y hoy, chicos, tenemos un tema que literalmente explotó internet. ¿Están listos para un chismecito bomba? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar sobre la noticia que sacudió al mundo de las series turcas. El 6 de agosto de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a todos. ¿Recuerdan el título? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Todavía me tiemblan las manos de la emoción cuando lo pienso. Y antes de que empecemos a meternos en el chisme bueno, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todas las últimas novedades del mundo de las series turcas y de todo lo que nos gusta comentar aquí. No se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al tema del día. La noticia que explotó en agosto de 2025, como ya les dije, fue realmente impactante. Hande Erçel, la guapísima y talentosísima actriz, y Kerem Bürsin, el galán por excelencia de las series turcas, nos dejaron a todos boquiabiertos. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar un poquito el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air, o Sen Kalkap, esa serie que nos robó el corazón a todos y que honestamente, fue un fenómeno mundial. La química entre ellos en la pantalla era, para decirlo suavemente, palpable. Se notaba que tenían una conexión especial. Rápidamente los rumores de que estaban saliendo comenzaron a circular por todas partes. ¿Y qué creen? Resultaron ser ciertos. La pareja Hande y Kerem se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. No solo eran guapos y talentosos, sino que también parecían genuinamente felices juntos. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y en sus entrevistas se dedicaban palabras muy bonitas. Eran la pareja perfecta. Parecían una auténtica historia de amor de cuento de hadas, de esas que todos soñamos. ***, un vistazo al contexto, Love is in the Air y el ascenso de Hande y Kerem ***. Antes de sumergirnos en el drama de la separación, es crucial repasar el fenómeno que los unió, Love is in the Air. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama global, sino que también definió gran parte de su relación ante los ojos del público. La historia de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, era una receta perfecta para el éxito, una trama romántica con toques de comedia, escenarios hermosos y por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. La serie nos presentó a una Eda Yildiz, una florista soñadora y decidida, interpretada por Hande, que luchaba por sus sueños. Y a un Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y con una personalidad peculiar, encarnado por Kerem. La serie no solo brilló por su guión, sino también por la impecable actuación de Hande y Kerem. La conexión que demostraban en pantalla era tan intensa y creíble que los fans no tardaron en shippearlos en la vida real. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que su amor traspasaba la pantalla. Con el éxito de Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron en ídolos. Sus nombres resonaban en todos los rincones del mundo, y sus fotos y vídeos se compartían masivamente en las redes sociales. Era una época de euforia, de alegría, y de esperanza para los fans que soñaban con ver su romance en la vida real. ***, la confirmación del amor, un cuento de hadas en la realidad ***. Las especulaciones se transformaron en certeza cuando Hande y Kerem comenzaron a dejarse ver juntos fuera del set. Las fotos robadas, los rumores en las revistas del corazón, los vídeos de sus citas, todo confirmaba lo que muchos esperaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. La pareja se convirtió en sinónimo de amor, de éxito y de glamour. Sus apariciones públicas eran seguidas por miles de personas, y cada foto que compartían en redes sociales generaba una ola de comentarios y likes. Parecían una pareja perfecta, un ejemplo a seguir, la prueba de que el amor verdadero existe. Compartían momentos íntimos con sus seguidores, publicando fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus celebraciones.
Se dedicaban mensajes de amor en entrevistas, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían inseparables y el futuro parecía brillante para la pareja. El 6 de agosto de 2025, el día que el cuento de hadas llegó a su fin. Y entonces llegó el 6 de agosto de 2025. La noticia que nadie quería escuchar: Andy Ercel y Kerem Bürsin se separaban. La notic. IA, que fue un mazazo para sus seguidores, se propagó como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. El mundo entero quedó conmocionado. Las reacciones fueron inmediatas. Miles de fans expresaron su tristeza y su decepción. Se preguntaban qué había pasado, por qué habían terminado, si había alguna posibilidad de reconciliación. La noticia se convirtió en el tema del día, y las especulaciones no tardaron en comenzar. Las especulaciones y los rumores: ¿qué pasó realmente? Como suele suceder en estos casos, la información oficial fue escasa. Tanto Andy como Kerem se mantuvieron discretos y no revelaron las razones exactas de su ruptura. Esto inevitablemente alimentó las especulaciones y los rumores. Uno de los rumores más extendidos fue que las diferencias irreconciliables habían sido la causa de la separación. Se hablaba de incompatibilidad de caracteres, de diferentes expectativas sobre el futuro y de desacuerdos en temas importantes. Otros rumores apuntaban a las presiones de trabajo, a la falta de tiempo para la relación y a la dificultad de mantener una vida personal cuando se está expuesto a la fama. También se especuló sobre la presencia de terceras personas, aunque estos rumores nunca fueron confirmados. Los medios de comunicación, por supuesto, no se cansaron de tratar de averiguar qué había sucedido, y publicaron todo tipo de teorías y conjeturas. La madurez y el respeto, un final civilizado. Lo que sí se supo y que es digno de admiración, es que la separación fue amistosa. No hubo peleas públicas ni cruces de acusaciones. Ambos, tanto Andy como Kerem, mantuvieron el respeto mutuo y la cordialidad. Este hecho en el mundo del espectáculo es algo bastante inusual y demuestra la madurez de ambos actores. En sus declaraciones, Andy y Kerem destacaron la importancia del respeto y de la amistad que siempre existiría entre ellos. Agradecieron el apoyo de sus fans y pidieron respeto a su privacidad. Este comportamiento, lejos de avivar la polémica, sirvió para calmar los ánimos y para demostrar que, a pesar del dolor, es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Después de la tormenta, carreras profesionales y nuevos caminos. Tras el anuncio de la separación, Andy y Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Demostrando su profesionalismo, ambos actores se enfocaron en sus proyectos y siguieron adelante con sus vidas. Andy, como siempre, siguió cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Protagonizó nuevas series y películas, y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su imagen se convirtió en un reclamo publicitario para numerosas marcas, y su nombre seguía generando interés en todo el mundo. Kerem también se mantuvo activo protagonizando nuevas series y películas, y demostrando que es uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento y su carisma le abrieron las puertas a nuevos proyectos, y su nombre seguía siendo sinónimo de éxito. La reacción de los fans: apoyo, tristeza y esperanza. La reacción de los fans fue, como era de esperar, mixta. La decepción fue enorme, pero también hubo mucho apoyo y respeto hacia ambos actores. Los fans, a pesar de estar tristes, entendieron que eran personas, y que tenían derecho a tomar sus propias decisiones. Muchos fans expresaron su apoyo a Andy y Kerem, deseándoles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Otros, a pesar de la tristeza, comprendieron que el amor a veces termina, y que lo importante es seguir adelante. También hubo una gran cantidad de fans que, a pesar de la separación, seguían esperanzados en una posible reconciliación. Soñaban con que Andy y Kerem volvieran a estar juntos, y que su historia de amor tuviera un final feliz. Sin embargo, con el tiempo esas esperanzas se fueron diluyendo. Un legado duradero. Reflexiones sobre el amor y las relaciones. En retrospectiva, la separación de Andy y Kerem fue un duro recordatorio de que, incluso en el mundo glamuroso de las series turcas, las relaciones no siempre son fáciles.
Demostró que el amor, a veces, puede ser efímero y que, a pesar de la química y la conexión, las cosas pueden no funcionar. También nos enseñó la importancia del respeto y la madurez a la hora de afrontar una situación difícil. Hande y Kerem demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y que es posible seguir adelante con la vida sin rencores ni resentimientos. *** El presente, nuevas vidas, nuevos amores ***. Hoy en día, después de todo este tiempo, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado nuevas parejas, han continuado creciendo profesionalmente y aunque la llama de su amor se apagó, el cariño y el recuerdo de su relación siguen presentes en la memoria de muchos. Hande ha encontrado el amor en otra persona y parece estar feliz y enamorada. Kerem también ha rehecho su vida sentimental y ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Ambos han demostrado que es posible superar una ruptura y que la vida continúa. *** El amor, el dolor y la lección, un capítulo cerrado, pero no olvidado ***. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que el amor, a veces, puede ser efímero pero también de que la madurez y el respeto son fundamentales para afrontar las dificultades de la vida. Su relación, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, nos dejó una lección, que el amor es un sentimiento hermoso, pero que no siempre dura para siempre. En definitiva, la separación de Hande y Kerem fue un momento de tristeza, pero también de reflexión y de aprendizaje. Nos demostró que a pesar de los altibajos de la vida, es posible seguir adelante, y que la felicidad se encuentra en el camino, no en el destino. *** Conclusión. Recordando un romance inolvidable ***. En este momento me gusta pensar que ambos son felices, y que han encontrado la paz en sus vidas personales y profesionales. Y eso, al final, es lo más importante, ¿no creen? Que cada uno encuentre su camino y que sean felices. La historia de Hande y Kerem es una que siempre recordaremos. Su amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en el corazón de sus fans. En fin, amigos, eso es todo por hoy. Hemos hablado de la noticia que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un momento de tristeza, sí, pero también de reflexión y de aprendizaje. Recuerden, la vida es así con sus altos y bajos, y lo importante es seguir adelante. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like. Un like es como un abrazo virtual, así que no duden en darle uno. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem y de las series turcas. Entre más seamos, mejor. Y no olviden dejarme sus comentarios. ¿Ustedes qué pensaron cuando se enteraron de la noticia? ¿Creen que algún día Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Cuéntemelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia, chisme o análisis del mundo de las series turcas. Y con esto me despido. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!